Bienvenidos al coloquio de investigación y desarrollo del diseño, la comisión número 29, estímulo a la investigación. Mi nombre es Mercedes Pombo, coordinadora de la comisión y coordinadora del programa Estímulo a la Investigación de Diseño y Comunicación, donde se realizaron estos trabajos. Este encuentro es para presentar el cuaderno número 165 del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, con las investigaciones que se realizaron dentro del programa Estímulo en el periodo 2020 y 2021. Este programa nació en la Facultad de Diseño y Comunicación en el año 2011, para promover la investigación en docentes y egresados, y desde entonces se realizaron más de 200 trabajos que están subidos todos en el catálogo de la facultad. En el año 2020 y 2021 se llevaron adelante 54 investigaciones. En este cuaderno se presentan 9 investigaciones, con los 9 autores que están en este momento, que son los que van a presentar su trabajo, que son las publicaciones que se presentaron completas, y los resúmenes de todas las otras investigaciones que se realizaron en el periodo. Para organizar la publicación se tuvieron en cuenta 4 ejes temáticos, van a ser los que se van a respetar el orden en las presentaciones orales. Este cuaderno es el número 3, el tercero de la edición dentro de lo que es el programa Estímulo a la Investigación, y los 4 ejes temáticos que vamos a respetar son: eje música, primero, con el trabajo de Gustavo Ameri, titulado La industria de la música en Argentina, de la creación al consumo entre tendencias y plataformas. El trabajo de Marcelo Folari, Ha muerto el rock, causas de la declinación del rock en el siglo XXI. El siguiente eje es el de audiovisual, con 3 investigaciones de Ángeles Marambio y Lorena Steinberg, la representación del rol de la mujer y la maternidad en las series Borgen y Designed Survivor. El trabajo de Jorge Couto, titulado Las sombras de Nietzsche en los trazos audiovisuales de Stanley Kubrick y Ridley Scott. El trabajo de Luc Colliot, denominado Cobot, visionado cinematográfico en tiempos de pandemia. El tercer eje es comunicación digital, con el trabajo de Gonzalo Murúa Lozada, titulado Representaciones de las sexualidades en videojuegos, y el trabajo de Solange Rodríguez Soifer, de la violencia de masas a la violencia digital en Twitter. El último eje es diseño visual, con los trabajos de Ana Mahon Clark, la historia de las mujeres argentinas en el mundo del trabajo. Y por último, la investigación de Débora Rosenbaum, el rol y la responsabilidad social del diseñador en la construcción de mensajes visuales del área de salud. Bueno, si les parece, podemos empezar. Empezamos con el eje música, con el trabajo. Gustavo Ameri me avisó que creía que no iba a poder llegar, así que empezamos con Marcelo. Recuerden que las presentaciones son de 10 minutos, yo les voy a hacer así, si veo que se están pasando mucho, y que si llegara a haber alguna pregunta la podemos dejar para el final, antes del cierre. Así que bueno, Marcelo, te doy la palabra. Bueno, ¿cómo están todos? Espero que estén todos bien. Yo ando medio resfriado, así que voy a tratar de ser lo más breve posible. Bueno, a ver, el trabajo de investigación que, como presentó Mercedes, tiene que ver un poco con la discusión que se dio, que se sigue dando, en realidad se da hace bastantes años y cambia según las décadas, sobre la supuesta muerte del rock como género musical. Este trabajo surge mucho por mi motivación melómana y musicológica y sociológica también, porque aparte de músico, productor musical, soy sociólogo, y me pareció interesante como tema, en realidad como disparador de otros fenómenos que se vienen dando, que tienen que ver un poco con la evolución de la industria musical, sobre todo en los últimos 20 años, y me parece que tiene que ver también con un montón de otros factores que son de alguna manera sociológicos, tecnológicos, musicológicos y artísticos también, por decirlo de alguna manera. A ver, cuando uno empieza a mirar un poco los rankings que hay dando vueltas sobre la música que se viene consumiendo, sobre todo en los últimos 10, 15 años, del 2005 para acá, claramente uno empieza a investigar y empieza a darse cuenta que básicamente no hay canciones de rock en los rankings. Hoy agarrás un top 50 de Spotify, un top 50 de cualquier país del mundo, no solo de Argentina, sino incluso de Estados Unidos, Canadá, Australia, y uno empieza a mirar cuáles son las bandas de rock que están ahí, uno se va a dar cuenta que casi aparece muy esporádicamente
una u otra, en general en formato revival, ¿no? Ahora tenemos Stranger Things y aparece una canción de Kate Bush, del pop de los 80, Metallica aparece ahora, qué sé yo, a veces aparecen pseudo bandas de rock como Imagine Dragons, que podríamos, o Maroon 5, que en realidad son bandas que, bueno, desde la tradición más clásica no podríamos denominarla como bandas rockeras. También se da el fenómeno de, bueno, una cuestión básicamente de edad, del fallecimiento de grandes estrellas del rock que hemos tenido en los últimos años, Prince, David Bowie, Lemmy, Glenn Frey, bueno, un montón de músicos internacionales que ya están, que han fallecido, que vemos ya grandes músicos que están en los 70, 80 años, ¿no? Dylan, Jagger, por mencionar un par, no sé, se me ocurren dos más, ¿no? Toda la generación de lo que fue la generación de los 60. ¿No? Hay otros factores también que tienen que ver con el cambio del negocio, ¿no? Claramente la industria discográfica es uno de esos grandes factores, había mencionado algunas cuestiones más, lo que tiene que ver con, sobre todo, la tecnologización y la digitalización de la música, el fin del formato físico que empezó a tener lugar en el año 2000, y claramente algunos cambios que tienen que ver en lo musicológico y en lo compositivo, ¿no? La industria discográfica en su formato físico tenía mucho que ver con el desarrollo de carreras, hoy eso no existe más, o por lo menos en el formato más mainstream dejó de existir, hoy cada vez se da más importancia al compositor o al productor que al artista en sí mismo, ¿no? Después hay un montón de cambios culturales, yo estoy tratando de hacer una síntesis, porque en 8 minutos, 10 minutos, la verdad que es demasiado, los voy a invitar después a leer el trabajo, pero claramente podemos ver algo que tiene que ver esta cosa de la música como contexto, ¿no? Cada vez más, digamos, las tendencias están claramente indicando que nunca se ha escuchado tanta música como ahora. La pregunta es, ¿se oye música o se escucha música y en qué contexto? ¿No? Cuando definimos, por ejemplo, el tipo de playlist que nosotros tenemos en Spotify, ¿sí? Claramente estamos hablando de lo que se llaman las playlists contextuales, todas las conocemos, ¿no? Playlist para hacer yoga, para tomar mate, para cenar con amigos, para disfrutar, ¿no? Ya no escuchamos música, un álbum, un género, no vamos como a principios del siglo XX, ¿sí? A una batea y buscamos las canciones, hoy escuchamos música para todo tipo de actividades, eso es lo que se llama hoy playlists contextuales, en algún punto. Otro fenómeno importante que tiene que ver es la dilución de las fronteras entre géneros musicales, ¿no? Hoy queda como raro tratar de, si uno se pone a pensar cómo se ordenaba la música en el siglo XX, ¿no? Uno iba a una disquería, ¿sí? Y empezaba a revisar las baterías, y las baterías estaban divididas en rock, pop, tango, folclore, rock internacional, rock nacional, digamos. Hoy eso es casi medio impensado, y hoy digamos, cada vez más difícil poder identificar a un artista por un género musical, ¿no? Yo pongo, no sé, uno puede tomar un ejemplo, no sé, Miss Bolivia, por ejemplo, un ejemplo acá. Miss Bolivia, que es rock, cumbia, ¿no? Por los Pericos, hacen rock o hacen reggae. Tini hace pop o hace, no sé, música latinoamericana, no sé, Soledad, ¿es un artista pop o es un artista de folclore? Abel Pintos, ¿es un artista de folclore o es un artista pop? Uno se pone a pensar en un montón de esas, o son las dos cosas a la vez. Cada vez eso empieza a cambiar mucho el panorama, porque los géneros y los estilos claramente ordenaban la música, ¿sí? Hoy la música está como mucho más desordenada. Hay un gran fenómeno que en realidad trasciende la música, y ese es un fenómeno cultural, ¿no? La música a nosotros, a mi generación, ¿sí? Nos identificaba. Nosotros éramos chetos, éramos rockeros, éramos punks, éramos hippies, digamos, y había toda una cuestión cultural en todo eso, que hacía que uno formaba parte de un colectivo. El colectivo rockero, el colectivo hippie, el colectivo lo que sea, ¿no? Y uno se paraba frente al mundo dentro de ese colectivo. Digamos, hoy eso está bastante diluido, digamos. Yo puedo escuchar hoy Abel Pintos y al día siguiente escuchar Metallica. Nos pasa todo, digamos. Ponemos una playlist y empezamos a mezclar estilos y músicas de cualquier manera, digamos. Y en realidad lo que está pasando es un fenómeno cada vez más cercano a la individuación, digamos. No hay ni un fenómeno colectivo de apropiación de un estilo musical, sino es lo que a mí me gusta, ¿sí? Entonces ya no hay una identificación colectiva, y en eso la música rock, que era un fenómeno muy colectivo de los años 60, 70, 80 y 90 en algún punto, hoy se terminó diluyendo, ¿no? Hoy ya nadie
creo, se identifica como rockero. Es muy poca la gente que realmente se identifica como rockera, sino gente que le gusta la música y que puede escuchar rock y puede escuchar un montón de otras cosas. Y esto tiene que ver mucho también con el rock, cómo surge. El rock surge en los años 50, como la película de Elvis ahora, ¿sí? Como un gran fenómeno cultural, básicamente una gran rebeldía adolescente contra la cultura de los padres, contra la cultura del trabajo a casa y de la casa al trabajo, ¿no? Contra un montón de fenómenos. La cuestión racial también tiene mucho que ver con eso, ¿sí? Sobre todo en los Estados Unidos, ¿sí? Y podría decirse hoy que el rock no cambia ninguna vida, digamos. El rock hoy, lo que cambia la vida puede cambiar la vida de una persona, es la música en sí mismo, pero no tal vez la cultura rock, ¿sí? En ese sentido, desde lo cultural, podría decirse que el rock hoy es un género más, es como una heladería y comprarse un gusto de, no sé, fruto del bosque. Bueno, hoy vamos a escuchar rock, fruto del bosque, ¿no? Entonces, de alguna manera, es un gusto más entre muchos otros gustos que están dando vueltas. Hay factores que también tienen que ver por ahí con lo geopolítico, y esto es una cuestión mucho más actual, y a partir del año 2000 se empieza a notar mucho más, que es la caída de la influencia de Estados Unidos como gran faro de la cultura occidental contemporánea, ¿no? Acá hay un fenómeno que viene dándose en los últimos 10, 15 años, y es que la música en otros idiomas empieza a cobrar mucha más relevancia que la música en inglés, digamos. Hoy el rock es un fenómeno tal vez mucho más anglosajón de lo que fue hace 20 o 30 años atrás, ¿no? Si bien hay particularidades como el rock latino, el rock castellano, el rock argentino, el rock español, el rock en México, etcétera, etcétera, pero hoy, digamos, los artistas que vienen surgiendo relevantes a nivel internacional, los emergentes o los que van trascendiendo las fronteras, son artistas de otros países, ¿no? Lo podemos ver, qué sé yo, artistas. Esto empieza en los 90 con, por ejemplo, lo que se llama la world music, Mano Negra, por ejemplo, ¿no? Manu Chao, Francia, ¿sí? Lo podemos ver en Café Tacuba en México, lo podemos ver Soda Stereo en Argentina en los 80, pero hoy en día vemos la lista de rankings y en Estados Unidos el principal grupo que más vende es BTS, un grupo de pop coreano, ¿sí? De K-pop, ¿sí? Lo vemos con el trap francés, la música lo vemos con Nicki Nicole yendo a tocar a Estados Unidos, ¿sí? El programa Johnny Fallon. Bueno, empezamos a ver un montón de cosas que empiezan a trascender y que va haciendo que la música rock cada vez vaya perdiendo más dimensión, sobre todo a nivel internacional. Digamos, hay otro fenómeno relacionado con eso y que tiene que ver con, digamos, la cultura latina, la cultura europea, la cultura asiática, cada vez más buscan sus propios valores y sus propios representantes culturales, digamos, eso, y se globalizan en sí, ¿sí? Eso tiene que ver con que muchos de los artistas que nos influenciaron en los años 70, 80, 90, ¿sí? Las nuevas camadas y las nuevas generaciones de artistas que surgen de esos países, digámoslo de alguna manera, ya no tienen una relevancia global, ¿sí? Van perdiendo cada vez más relevancia internacional. Si nos ponemos a ver cuáles son los grandes músicos de rock del siglo XXI, bueno, tenemos a los Guns N' Roses, que nacieron en 1985 como banda, ¿sí? O tenemos a Foo Fighters, que es una banda que en realidad surge en los años 90. ¿Sí? No tenemos muchos más. ¿Sí? Coldplay, banda de los años 90. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos temas geopolíticos, temas culturales, temas que tienen que ver con el surgimiento de la música global, ¿sí? La globalización desde otros lados que no es Europa o Inglaterra o Estados Unidos, en lo que tiene que ver con la caída del rock. El rock va perdiendo relevancia. Hay otro grande fenómeno que es el fenómeno de la tecnología. Estoy yendo como a mil, pero para ponerlo no sé si se va entendiendo, y que tiene que ver mucho con esto, no solo con la digitalización de la música, sino también con los cambios en la forma de producir música, ¿sí? Las grabadoras de los años 80 y 90, 70 al 2000 se centraban mucho en el desarrollo de carreras de artistas. Digamos, hoy si vemos son todos solistas o intérpretes, ni siquiera son carreras largas, ninguna industria discográfica hoy solventa 4 o 5 años a pérdida a un artista hasta que le llegue a ir bien. Y claramente el surgimiento del vinilo y de la cultura rock y de la industria discográfica que vendía productos físicos tenía que ver mucho con el desarrollo artístico, ¿no? Pero hay otro fenómeno que tiene que ver con la producción, digamos, ¿no? La tecnología, el Pro Tools, ¿no? Todas estas herramientas que el Ableton, que nosotros conocemos hoy como el home studio, los estudios de grabación casera, no permiten la imperfección. El rock es claramente música sentida, y la imperfección era parte de la cultura rock.
Digamos, uno puede escuchar un disco de Led Zeppelin y encontrar errores en un disco de Led Zeppelin. Hoy no se toleraría, digamos, ¿no? Por varias razones. Primero, por este fenómeno del beat perfecto, la pureza en la música, y la música grabada, lo que yo llamo de forma quirúrgica, ¿no? No se permite el error. Entonces, hoy en la música buscamos la perfección en el sonido más puro posible y sin errores, ¿no? Y eso va contra la cultura rock, porque la cultura rock era una cultura de tocar, del sentimiento, de lo que tenía que ver con cómo salga, digamos. Eso como salga ya no se permite más. Eso en la producción. Y en el consumo, bueno, un poco lo que venía hablando antes de la cultura, pero hay una cultura mucho más individual en la música. Y hoy podemos decir que un clic de Spotify, uno agarra el celular, busca Spotify y va cambiando canciones. Y de alguna manera el rock permitía esos grandes héroes, ¿no? Y permitía, vos ibas a una disquería a buscar tal artista que habías leído en una revista. Todo ese esfuerzo hoy se perdió, ¿no? Hoy a un clic vos cliqueás y podés pasar una canción a la otra. Vale lo mismo, sea de rock o no vale o de otro género musical. Con lo cual, de alguna manera, ya no hay un compromiso, como tengo que redondear, bueno, muchas más cosas más para decir en ese trabajo, que ya no es el Centro de la Cultura de Adolescente, y claramente, y para ir cerrando, la cuestión que tiene que ver con la época clásica, sigue siendo privilegiado el 70% de la música rock que se escucha hoy, o de la música que se considera de catálogo, ¿sí? Los grandes artistas ya no compiten tanto contra ellos mismos, sino contra toda la historia. Y bueno, esa es un poco la síntesis, y voy a cerrar con un punto fundamental. El rock perdió el blues, digamos. El rock dejó de lado el lado bluesero de la música. Hoy cuando escuchamos música ya no se toca en formato blues, sino se toca en un formato mucho más duro, lo que hablamos del rock de guitarra, ¿no? Bueno, así que sin nada más, voy a sintetizarlo acá. Todo eso está condensado en unas 20 páginas, no sé cuánto quedó en el libro finalmente, pero nada, les recomiendo que lo lean, creo que es un trabajo que salió bastante interesante, hay un montón de cosas para hacer, y quiero agradecer obviamente a la universidad, a Mercedes y al equipo de investigación por la oportunidad y por este trabajo que la verdad creo que salió bueno y espero que todos lo puedan disfrutar. Nada más. Buenísimo, muchas gracias, Marcelo. No, nada. La publicación está en el link del chat, así que ahí también Okay. pueden verlo. La Genial. idea de la presentación es por lo menos contar un poco acerca del trabajo y que invitar a que se pueda leer. Muy interesante tu trabajo. Muchas Genial, gracias. gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, seguimos con el siguiente eje, que es el eje audiovisual. Vamos a escuchar a Lorena Steinberg, porque Ángeles Marambio hoy no podía, por una cuestión personal, no podía asistir, así que va a presentar Lorena, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes nuevamente a todos. Estás muteada, Lore, estás muteada. Ah, perdón, había apretado, pero no, esta cosa no me desmuteé. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Les decía, el título de nuestro trabajo, para recordarlo, es La representación del rol de la mujer y la maternidad en la serie Borgen y Designated Survivor, en la versión coreana hicimos nosotras, ¿no? En este caso con Ángeles. En nuestro caso, la idea, hace tiempo que venimos trabajando con series que tienen que ver con lo que problematiza la comunicación política, y a nosotros puntualmente en este caso nos interesaba ver y comparar estas dos series porque representan, por un lado, una de nuestras principales hipótesis en relación al análisis, es que en ambas series los medios de comunicación son representados como instituciones fundamentales para la construcción simbólica del rol de la mujer y la maternidad. Y en este caso nos parecieron muy interesantes los análisis de estas dos series, porque por un lado representan dos sociedades totalmente diferentes, como son la coreana y la danesa, y qué pasa con el rol y la función de la mujer. Y era muy interesante ver de qué manera en esta serie se representaba esa idiosincrasia, ¿no? También en el ámbito, en este caso, de la comunicación política. Una de las principales diferencias que pudimos observar es que en el caso de lo que tiene que ver principalmente con la serie coreana, es que las mujeres eran representadas principalmente
desde aspectos de índole personal, pero no desde su posicionamiento político. Se priorizaba más esa representación. En el caso de la serie danesa, bueno, ustedes saben que tenemos el rol de primer ministro en este caso, y justamente se representan las tensiones que este primer ministro tiene que sortear por todo lo que tiene que ver con la distribución de su tiempo y el descuido de sus tareas domésticas que fueron negociadas por su marido para poder llegar a la vida política. Entonces, en este caso, da cuenta y representa puntualmente esta negociación que se da en la pareja de las implicancias de descuidar, entre comillas, el tiempo vinculado a la vida doméstica y familiar por ocuparse de la vida política. Si bien esto surge de una negociación entre los partenaires de la pareja, es interesante cómo de todas formas ese descuido que la primer ministro termina realizando sigue siendo, comillas, condenado en algún sentido en la serie. Entonces, por más que hablemos de una sociedad danesa donde el rol y la función de la mujer cobra vital avance en cómo se piensa socialmente, aún así, en última instancia, es interesante ver de qué forma, si bien hay varios aspectos vinculados como la legislación, por ejemplo, del cupo femenino en las empresas, en el equipo directivo, cobra un rol importante, los avances que hay en relación a la vida sexual de las mujeres, más allá de que sean en parejas formales o informales, o el sexo ocasional, no es algo que esté problematizado como algo, como si yo le dijera algo, digamos, por fuera del sistema. Si bien eso sucede y vemos grandes avances en esa problemática, bueno, hay cosas que todavía sigue teniendo como un rol o una visión más bien patriarcal de la sociedad, aún en este tipo de sociedad bastante avanzada en el ámbito de esta temática. En la serie coreana, totalmente lo contrario, la mujer no se la muestra como una mujer que tenga protagonismo en la vida sexual que se representa tanto de la primera dama como el presidente, sino que siempre están por detrás acompañando a los presidentes. Y en este sentido hay una diferencia bastante abismal, y tampoco se destaca la vida profesional de la primera dama, si bien tiene una vida profesional bastante significativa. Otro de los aspectos que se tocan en la serie danesa son los derechos sexuales y los derechos reproductivos, que también implican un procedimiento de autentificación o un procedimiento más verosimilizante, donde se retoman por ahí aspectos o problemáticas extradiegéticas para dar verosimilitud al discurso ficcional en este caso. Y es muy interesante también en este sentido toda la parte más del lenguaje audiovisual y semióticamente hablando, de qué manera se hace una representación a través del recorrido de los cuerpos y de los planos de las mujeres, en virtud de representarlas como desde su aspecto más de sex appeal o su aspecto más tradicional. Y esto es muy notorio en la comparación entre ambas series, sobre todo en el caso de la serie danesa, en Borgen, donde la primer ministro de Economía, en el caso de ella, se la representa como que llegó a, digamos, a ser primer ministro por haber tenido digamos, una vida como modelo publicitaria de lencería, ¿no? Que le ha llevado a tener notoriedad en los medios y demás. Y no se destaca su aspecto profesional por el cual ha llegado a ocupar ese cargo. En ese proceso que estamos hablando de la serie danesa, que supuestamente tiene mayor apertura hacia esta temática de la igualdad de género, ahí es interesante cómo la cámara recorre siempre su cuerpo, ¿no? Como erotizándolo, y por otro lado dando pie a toda la sensualidad que ella despierta en todos los miembros del gabinete, que tratan en algunos casos de tener conductas inapropiadas hasta llegar al acoso sin su consentimiento, pero lo interesante es que lamentablemente se argumenta que ella, por tener ese tipo de vestimenta y ese cuerpo, es la que despierta esa sensación en los hombres que tienen ese tipo de conductas, ¿no? Entonces, tanto a Ángeles como a mí nos llamó poderosamente la atención cómo, si bien estamos hablando de dos sociedades totalmente diferentes, y en una que se supone más de avanzada en relación a la perspectiva también de género,
aún este tipo de conductas con una mirada más, comillas, patriarcal, se sigue sosteniendo en las representaciones de, en este caso, de mujeres vinculadas a la política. Y otro aspecto interesante también, en relación al tema de las periodistas que son representadas, porque hablamos de comunicación política, en el caso de la serie también danesa, hay una periodista que es madre soltera, y eso es algo que está ponderado realmente en la serie. Sin embargo, cuando ella tiene que problematizar o entrevistar a mujeres vinculadas a la política, desde la decisión de la editorial del noticiero deciden que ella no sea quien entreviste a las mujeres porque pueda actuar en cofradía o tener dificultades o conflictos de intereses y no tener la objetividad que requiere una periodista. Bueno, entonces ahí también se observa, ¿no?, cómo también se cuela esta mirada también patriarcal en el sentido de pensar que la mujer no puede sostener su rol y función de mujer aún en lo que respecta al el respeto de su profesionalismo para encarar una situación como la ley de cupo, y por más que esté vinculada a los intereses de cualquier mujer, puede mantener su profesionalismo y la objetividad que requiere el cargo. Mientras que cuando se tocan temáticas vinculadas a lo que tiene que ver con la virilidad del hombre, esta cuestión no está siendo cuestionada por parte de quienes toman la decisión de quién va a llevar a cabo digamos, emprender estas entrevistas que mencionábamos previamente. Y en relación a lo que decíamos antes del rol de los medios y el funcionamiento democrático, es interesante cómo los medios se erigen como garantes del funcionamiento democrático y de los derechos de los ciudadanos. Entonces se representan en ambas series problemáticas donde los medios son los que otorgan visibilidad a esas problemáticas, como ser el hacinamiento de los inmigrantes, por un lado, o lo que decíamos antes respecto de los derechos de prisioneros de guerra, o los derechos de esto que decíamos de la ley de cupo, para que las mujeres puedan participar en un porcentaje en lo que respecta a los directorios de empresas. Entonces, de manera tal que, si no fuera por los medios, estas problemáticas, por cómo se representan en ambas series, no hubiesen tenido la visibilidad que las problemáticas implicarían. Y por último, para ir cerrando en relación al tiempo, me parece interesante también que mencionemos con Ángeles, veíamos el tema de, en la serie danesa hay un caso de mansplaining, donde justamente el ministro de Defensa lo que plantea es que justamente le dice a esta periodista que mencionábamos antes, bueno, hoy aprendiste sobre aviones, niña, y le da una palmada a la periodista, le da la mano y se retira. Entonces, aún en ese caso se muestra de qué manera se asocia a la mujer como desconocedora de conocimientos más bien técnicos vinculados al armamentismo, y ese rasgo da cuenta como que ciertos tópicos vinculados a el manejo de armas, el negocio de las armas, etcétera, está más vinculado a la masculinidad, y otros tópicos más que hacen a la sensibilidad, más vinculados a la feminidad. Entonces, por eso nos parece interesante subrayar que aún en este caso de una serie que está representando una sociedad más abierta en relación a la representación del rol de la mujer y la política en los medios, aún sigue siendo deudora de estos aspectos más de apertura mental, por llamarlo de una manera, en lo que respecta al rol y función de la mujer en la política, desde su lugar de política o desde su lugar de lo que respecta a la comunicación política y el rol que tienen los periodistas en este sentido. Y por último, como para dar cuenta un poco de las conclusiones, lo que pensábamos con Ángeles es que el lugar simbólico que se le asigna a la mujer y a los varones en la política en relación a otros órdenes de la vida profesional, responde principalmente a roles y a funciones que le competen a nivel social, o sea, lo que compete a nivel social, de esa manera es representado y recuperado en los medios de comunicación.
Y sin embargo, si bien esto es así, y hay presentaciones de proyectos y ocupaciones y espacios de poder que va ganando la mujer, principalmente en la serie danesa, de todas maneras sigue habiendo una visión tradicional, por llamarlo de una manera, en relación a lo que se espera respecto a las expectativas a las que la mujer debe responder, priorizando su rol y función materna más que su rol y función profesional. En el caso de Borgen también lo que sucede es que la primera dama en un momento tiene una dificultad, digamos, su hija tiene una dificultad de salud física y mental, lo cual hace que los medios la tosiguen para ver qué pasa con su hija, lo que fuere, y ella termina, por el hostigamiento mediático, termina pidiendo licencia en su cargo para poder dedicarse a su vida intrafamiliar, ¿no? Entonces siempre ante la amenaza mediática, como en este caso la ministra que decíamos antes de Economía, cuando se expone algo de su vida intrafamiliar, ante la amenaza mediática, tienen que ir retirándose de su cargo pidiendo licencia. Y en el caso de la serie coreana, otra cosa que quería comentar por último es que la primera dama tenía, digamos, se representa que ha tenido un caso de violencia doméstica de su pareja anterior, y lo que eso había ocasionado que después ella se refugiara en su nueva pareja, que era el presidente actual de Corea. Y en ese caso se trata de acallar esta situación, porque no se sabía bien si ella tenía una relación prematrimonial con su actual pareja, que era el presidente, o no. Entonces, como eso puede impactar en la imagen política del presidente, bueno, eso se trata de ocultar. Entonces, bueno, vemos como, si bien hay distintos niveles de desarrollo en el rol y función de la mujer, bueno, hay ciertas reminiscencias que, bueno, nos dan cuenta que aún hay espacios de poder y simbólicos que todavía a la mujer representada en estas series le cuesta todavía ir ganando, ¿no? Bueno, eso es todo. Bueno, muchísimas gracias, Lorena. Muy bien. De nada. Muy interesante trabajo. Gracias también. a ustedes. Seguimos con Jorge. Ahí está, me pongo el reloj para tratar de controlar. Bueno, nada, aparte de lo que quería contar un poco, voy a ir mirando algunas notas que tengo como para tratar de decir cosas y no irme perdiendo en algunos focos que quería contar de la investigación. Planteé un diálogo entre Nietzsche, Kubrick y Ridley Scott. Cuando digo Kubrick estoy hablando de Odisea 2001, o 2001, Odisea del Espacio, mejor dicho, y Blade Runner de 1984, Ridley Scott. Hoy voy a centrarme solo en algunas cosas de las que trabajé en la investigación, que es un poco como la figura de los bailarines y el abismo en Nietzsche y en estas producciones. Quiero arrancar con una cita de Nietzsche, pido disculpas y cierro después con una cita de Nietzsche, pero porque creo que primero hablo un poco de por qué pensé esta investigación. Bueno, cito. Después de la muerte de Buda, se mostró a Buda durante siglos en una cueva su sombra, una sombra colosal y pavorosa. Dios ha muerto. Pero siendo los hombres lo que son, ¿habrá acaso, aún por espacio de milenios, cuevas donde se muestre su sombra? Y nosotros tendremos que vencer también a su sombra. Cierro la cita. Ahí Nietzsche está diciendo millones de cosas ahí, pero bueno, parte de lo que está diciendo es la fuerza de las sombras y las proyecciones de las sombras en los devenires futuros. Esto que parece medio extraño, lo sé, es la introducción de por qué trato de armar un diálogo entre Nietzsche, Kubrick y Ridley Scott. Primero porque los tres tienen producciones que generan sombras y diálogos entre las sombras, que están agazapadas y están en el devenir y viven en un montón de lugares hasta que creemos que ni siquiera existirían. Eso también en parte porque la investigación trato de construir estas sombras potentes y estas relaciones que hay entre las sombras de las tres figuras o de las tres producciones, y tiene que ver también con investigar las sombras de los textos clásicos.
Por eso voy hasta Nietzsche, para hacer un recorrido por Stanley Kubrick y también ir a Ridley Scott. Y tratar de deconstruir esas conversaciones que existen y que por ahí ni siquiera son conscientes, pero que existen igual. ¿Por qué el diálogo entre Nietzsche y Kubrick, o esta producción de Odisea 2001, Kubrick lo dice en solo una mini frase? Nunca trata de explicar Odisea 2001, hace pocas entrevistas, porque Kubrick es no muy abierto a las entrevistas, o fue no muy abierto a las entrevistas, pero en algún momento cuando dicen explicado Odisea 2001, el periodismo necesitando que le expliquen un texto que es para vivir, navegar y demás, lo único que dice es, tiene algo de Nietzsche. Así que es la ventana del diálogo, la abre Stanley Kubrick. ¿Por qué Scott? ¿O por qué Blade Runner de Ridley Scott? Es un diálogo que propongo yo, porque en realidad nunca hace ninguna referencia explícita sobre eso, pero las sombras, volviendo un poco a lo que veníamos hablando, las sombras viven en lugares inesperados, y las sombras nietzschianas, querramos o no, viven en lugares que a veces son inesperados. No sé si alguna vez escucharon una frase, por lo menos en Buenos Aires se escucha, que cuando alguien pasa diferentes situaciones difíciles, uno le dice, che, ¿cómo estás? Y a veces está la frase, y yo estoy más allá del bien y del mal. Es un concepto, un libro nietzschiano que vive hasta en una frase popular. Entonces, esas sombras, si bien Ridley Scott no lo plantea explícitamente, como Kubrick sí algo dice, el ejercicio es ir deconstruyendo dónde está esos martillazos nietzschianos que hace Ridley Scott. Bueno, metiéndonos un poco ya en la producción, esto es más como una justificación de por qué planteo este diálogo. Paso muy por arriba, esto que voy a hacer es medio demencial, explicar rápido algunas cosas que son súper profundas, pero bueno, en la investigación hay más tiempo para profundizar. Nietzsche tiene como algunas dos grandes metáforas que dan vuelta a lo largo de la película, que es la tierra firme, que son las ciudades, las tierras firmes, como esas construcciones culturales, esos edificios conceptuales que son huecos, que fueron construidos por otros y que nosotros vivimos en esos, y son huecos porque él dice, los golpeo y escucho lo hueco de estos edificios y de estas construcciones que se nos venden como, entre comillas, verdades. Esta tierra firme es donde se viven, donde están los rebaños de estas personas domesticadas, alimentadas por los miedos, gobernadas por estas verdades morales, deberes seres, etc. Eso que es lo conocido, lo seguro. Estas tierras firmes o estas ciudades son como las herencias parasitarias de un pasado que es pesado y que trata de explicar desde el pasado todos los presentes y todos los futuros. Lo conocido. En contraposición a eso, trabaja mucho una metáfora que es propia de su época, a fines del siglo XIX, que es el mar abierto, que es también lo abismal. Es irse de esas ciudades, de esas seguridades que son parasitarias y debilitan en un montón de aspectos, y ir hacia ese mar abierto, que es cambiante. No hay seguridades, no hay firmezas, en realidad nunca las subieron, solo que se nos vendieron como ciertas firmezas. Es alejarse, es olvidar el pasado, olvidar las estructuras. Todo es un ejercicio de valentía, para Nietzsche de destrucción, o de martillazos, por lo menos, es el pensador del martillo, pero es con alegría ese alejarse y ese golpear, que es un poco lo radical una de las cosas radicales de Nietzsche, que vive mucho en Blade Runner, la sonrisa, de la crítica de todo y de construirnos de Nietzsche es derridiano, pero esa idea de martillar todo, pero desde un lado, o desde una esfera más alegre, o más desde la valentía, desde la alegría, y estar abierto hacia lo desconocido, que es arrojarse hacia el devenir, donde ahí está lo nuevo. Si no, siempre es el pasado el que explica todo. Bueno, yendo de Odisea 2001, hasta ahí algo de Nietzsche, puntualmente para algo de lo que quiero contar rápido. Odisea 2001, la estructura es un continuo alejarse
cada vez ir más a ese abismo. El abismo en Nietzsche es, por tema temporal, fin del siglo XIX, es el mar, es lo más abierto y demás. En siglo XX es el espacio, ¿no? Donde es la estructura de la película empieza la Tierra, se va la narrativa hacia una estación espacial, después hacia la Luna, después a una parte apartada de la Luna, después hacia Júpiter, después hacia la órbita de Júpiter, después atravesar el devenir, que es el monolito, es alejarse cada vez más de todo lo conocido, empezar a olvidarse de todas esas estructuras muy nietzscheanas, para después, o sea, al final, alerta spoiler, retornar transformado a la Tierra. Nietzsche, una de las mismas lógicas de Nietzsche del eterno retorno. Bueno, a ver cómo ando por acá. Estamos bien. La tierra firme en la estructura de la película la vemos por ahí con Floyd. Floyd es un investigador, descubren un monolito en la Luna. Ese monolito es previo a la existencia humana, entonces se empiezan a caer como las verdades. Y ese doctor Floyd habla con la gente que está en la estación espacial, y dice lo siguiente: este es el descubrimiento más importante de la historia de la ciencia, necesitamos mantener el tema en absoluto secreto. Ustedes son conscientes del shock y la desorientación social que podría causar este asunto si se hiciera público de forma prematura y sin preparación ni programación alguna de la sociedad. Entonces hay que cubrir todo, porque se caen todas las construcciones de verdades se caen porque existe algo previo a los humanos, ¿no? En la estructura narrativa, esto no tiene que ver con Nietzsche, ¿no? Pero en la estructura narrativa de la película. Entonces, Dave, que es el astronauta que después está haciendo está yendo hacia Júpiter y el monolito que está flotando en Júpiter y demás, primero hace dos arrojos a ese abismo de olvidarse de todo. Digo, la nave es una nave inteligente, él destruye la nave, o mata la inteligencia, por la inteligencia lo quería matar a él, mata a su dios tecnológico, entre comillas, pero no, y se arroja solo a navegar por el espacio con una nave que ya no es inteligente. Y después tiene un segundo arrojo que se arroja directamente hacia lo desconocido, que es este monolito flotando que no se sabe quién lo creó. Yendo de Blade Runner, la parte de tierra firme, conceptual y demás, puede ser el CEO de los creadores, de los replicantes, que dice: les dotamos de un pasado, o sea, de una memoria construida a estos replicantes, para crear un apoyo para sus emociones, así los controlamos mejor. O sea, esa idea del control de este pasado que va determinando todos los presentes, o que quiere hacerlo, en contra de empezarnos a sacar todos estos pesos pesados. La figura del abismo y el arrojarse al abismo es visualmente construida en la última conversación entre Roy y Rick, donde Rick, que está tratando de escapar de este replicante que en teoría lo quiere matar, salta al abismo muerto de miedo, salta de un edificio al otro. Cuando Roy salta de una forma estilizada, y siempre con una sonrisa, esa última parte de la película, donde lo ve Roy, que es un replicante que le han puesto una fecha de caducidad, o sea, tiene que morir a los 4 años. Lo mira y le dice, porque Rick, el perseguidor, está muerto de miedo, y le dice: es duro vivir con miedo, en eso consiste ser esclavo. Y empieza a sonreír y nada, es como trata de ayudarlo en sus últimos momentos, porque está a punto de morir, a que la otra persona se transforme y empiece a sacarse de encima esa moralidad o ese deber ser que se le ha construido como verdad, de
soy Blade Runner y tengo que matar a todo lo que, a lo que serían los replicantes. Nada, y bueno, un poco la invitación a que deje de vivir una vida escrita por otros, sino que empiece a escribir su propia vida, o empiece a pensar y olvidar todas esas construcciones. Ya me repasé, así que quedo por acá. Nada, la investigación trata de trabajar obviamente mucho más diálogos, y si tienen tiempo y les interesa, está ahí. Muchas gracias, Jorge, súper interesante el trabajo. Y dentro del eje audiovisual, el último trabajo es el de Luz Coliud. Luz. Hola, buenas tardes. Creo que se me está escuchando, sí, no lo sé. ¿No puedes poner la Sí, cámara? sí. Ay, la verdad que no me están dando, o sea, sí puedo probar, pero no sé si se me va a ver, disculpen. Bueno, yo les comento un poco, como les comentaba antes Mercedes, el trabajo en este caso en la investigación que realicé sobre los métodos de visionado cinematográfico durante la pandemia. Como ustedes saben, justamente a partir de la pandemia cerraron todos los cines, ¿sí? por emergencia sanitaria, ya sea acá como en cualquier parte del mundo. La idea de la investigación es hacer una crónica de cómo se absorbió, sí, sí, cómo se visionó cine a partir de las distintas medidas. En los primeros casos, bueno, yo lo tomo de 4 listas distintas, que justamente también hacen como una conexión cronológica. En la primera instancia hablamos del VOD, ¿sí? Del Video On Demand, en donde tuvimos películas que se lanzaron exclusivamente para sistemas de streaming, porque como una especie de experimento, a ver si se podía, si era viable, si era funcional, como fue por ejemplo en el caso de Mulan, ¿sí? Que la lanzó Disney específicamente para Premier Access, que es como un plan especial dentro de Disney Plus, que lo cobran aparte. Y la idea fue un poco analizar cómo le fue a ese tipo de películas, si era rentable, si no era rentable, como cobrar un extra para nivelar, digamos, un poco la pérdida del valor de la entrada y su conveniencia. Después analizamos lo que eran los autocines, ¿sí? Como ustedes sabrán, la mayoría de los autocines en todo el mundo ya estaban como dejados de lado. Y a partir del COVID lo que se hizo fue expandirse esto y le empezaron a como revitalizarse, a llamar más la atención, se empezaron a estrenar películas específicamente para esos sistemas, o por lo menos dado como un espacio en particular. Esto ya se dio más llegando a mitad de año, poco después también se empezó a hacer como el auge nuevamente de los autocines, incluyendo aquí en Argentina hicieron autocine en La Rural. Pero bueno, también se explora a través de la investigación, lo quizás es un poco inconveniente que pudo haber sido, ¿no? La idea esta de que quizás lo cobran más caro, que acá realmente en este país, quizás en Argentina hablando, ¿no? Quizás no siempre ambos muy conveniente, o no era un producto de alta calidad, como pasó cuando se viralizó de que estaba Cars, una película de Cars, y tenía subtítulos sacados de Genula, ponele, o sea, están pirateados. Entonces, esas cuestiones, ¿no? De que, bueno, ¿cómo lo tomamos? Porque esto nos tomamos de golpe, entonces estamos como agarrando, tapando los agujeros por donde podamos. Después ya se toma la tercera lista, que son los festivales y las premiaciones, cómo es que se adaptó esto a la pandemia. Justamente las premiaciones ya empiezan a partir de los fines de año, y a partir de septiembre en adelante, cómo lo adaptamos, cómo se realizan los festivales. Generalmente lo que hicieron fue mudarse a internet, como pasó por ejemplo con el Festival de Cine de Mar del Plata, así que trasladó una de sus funciones online, no como el Bafisi que se canceló, pero pues justamente también la diferencia es esta, ¿no? De que el Bafisi empezó ya casi a comienzos de la pandemia, sí es en abril, entonces no hubo tiempo como para pensarlo, pero el Festival de Cine de Mar del Plata es a fines de año,
ya tenía como más un precedente, ¿sí? De, bueno, vamos a hacerlo online, vamos a ver qué se puede hacer, qué se puede tomar, cómo recaudamos, o sea, cómo hacemos un recaudo, ¿sí? Para que no se piratee, cómo podemos tomar la vía de, bueno, a quiénes se lo permitimos, a quiénes no se lo permitimos, no es todo un sistema, toda una infraestructura detrás, que no es, digamos, lo más fácil de implementar. Entonces, obviamente, con tiempo se pudo hacer, se hicieron festivales en YouTube. Mismo Cannes tuvo una versión mini en donde si teníamos online se pueden ver algunas cosas, otras más presencial, pero con todos los recaudos. Y por último, tenemos el Cuela Galerista número 4, ya más llegando a fin de año, a comienzo de 2021. Algunos directores y algunos estudios decidieron ponerse como, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos exponemos y lo hacemos en línea? ¿O lo ponemos en los cines? Vamos a intentar salvar el cine, vamos a estrenar películas presencial. Y bueno, y algunas películas se estrenaron, como por ejemplo Tenet, de Christopher Nolan, y obviamente, a pesar de que fueron precursoras, porque hoy en día ya de nuevo tenemos todos los cines abiertos y está todo el mundo yendo a ver a los Minions, ponele. eh, Hoy en día sí, ya ahora ya como que se volvió un poco a la normalidad, no te sé 100% a la normalidad, pero está casi como antes, pero pensemos que hace un año no estaba así, hace 2 años mucho menos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, no les fue muy bien a Tenet, no la fue mucha gente porque todos tenían miedo todavía, o el aforo estaba recién al 50%, cómo se usaban los cines en ese momento para ver cosas presenciales. Sí, estaban los cines corriendo algunos, pero hacían funciones especiales, entonces vos podías pagar una cierta cantidad de plata y podías ir a verlo con tu familia, con tus amigos, todos separaditos en una sola sala, como para mantener los costos operativos. Muchos cines cerraron, sí, esto se puede ver, que ahora, bueno, como fue el Cinépolis de Caballito, que estuvo mucho tiempo cerrado y al final, bueno, terminó comprándolo Atlas, el espacio, y ahora está el Atlas de Caballito en el mismo lugar. eh, Fueron como habiendo impactos, sí, en lo que se refiere a la visionado presencial. Pero bueno, esa es la idea de la investigación que pueden ver en el link que les dejaron en el chat. Así que vayan conociendo un poco de todo, pero bueno, la idea es cómo se exploró en 2020 el, el cine en todas partes del mundo a través de la pandemia. Bueno, muchísimas gracias, Luz. Ahora seguimos con el tercer eje, que es el eje de comunicación digital. Gonzalo, seguís vos. Buenas, ¿cómo están? Yo quería a ver si podía presentar algo, Mercedes. ¿Comparto directamente pantalla? ¿Estoy habilitado? No, no está habilitado, no sé, Octavio, si se puede habilitar, ¿no? Porque en realidad no estaba pensado para habilitar, para Ah, compartir bueno, y si pantalla. no, sin presentación. Sí, Claro, me olvidé de sin preguntar. presentación. Ahora si Octavio nos dice y tenés alguna imagen en particular, y se puede, pero la idea era sin presentación. Bueno, sin presentación. Eh, No, bueno, era un poco también para ilustrar algo con imágenes y demás, pero está perfecto. Bueno, mi investigación básicamente se llama Representaciones de las sexualidades en los videojuegos, y justamente surge un poco de una pregunta-problema, ¿no? O de una pregunta que me fue surgiendo, que era esto: si efectivamente, tras la visibilización que había del colectivo LGBTIQ en el mundo, ¿no? Y en diferentes manifestaciones de las culturas populares contemporáneas, también se podía empezar a encontrar ciertos rastros o ciertas pistas o ciertos personajes inclusive en videojuegos, ¿no? Específicamente. De alguna manera, lo que me pareció también es que era muy importante pensarlo dentro de la industria del videojuego, porque sí tiene como una continuidad con mis investigaciones. Yo justo una de mis investigaciones estaba vinculada a cine y videojuegos, después investigué un poco sobre videojuegos como forma artística, y de alguna manera también me parece interesante y me parece, digamos, destacable que el videojuego, por ejemplo, hoy en día quintuplica en números a la industria del cine y de la música juntos, ¿no? O sea, es como muy potente el mensaje que puede llegar a través de los videojuegos. Y además que exploran nuevas formas estéticas, sobre todo más cercanas a lo que se podría llamar artístico, ¿no? De alguna manera, porque generalmente nosotros vinculamos
el videojuego algo mucho más comercial o mucho más apuntado a las masas, pero hay otros videojuegos que empiezan a explorar otras formas, ¿no? Entonces, de alguna manera, vinculando a este primer punto que les decía de la visibilización de los colectivos LGBT y de estas nuevas formas en los videojuegos, me empecé a preguntar si existen personajes LGBT en las narraciones de los videojuegos, ¿no? Específicamente. De alguna forma el objetivo que surgió entonces de la investigación era relevar y analizar las representaciones de las sexualidades disidentes en un corpus determinado de videojuegos de los últimos años, ¿sí? En realidad, uno de ellos, que es el que más o menos quería sucintamente desarrollar en la presentación, era el Sims, que es un juego que no sé si lo conocen, pero de alguna forma simula la vida real, ¿no? Uno tiene que construir una casa, tiene que formar una familia, no tiene un final tan específico dentro de lo que sería un objetivo, no es que hay que llegar a un puntaje determinado o hay que ganar determinada plata, sino que simplemente es vivir, ¿no? Es una simulación de un juego en donde uno efectivamente vive. Es un juego que surge en los 90, o sea, es de ya del 99. Y a partir de este objetivo, que era relevar y analizar estas representaciones, específicamente en este corpus determinado, también fueron surgiendo otras preguntas, ¿no? Por ejemplo, si existían determinadas variaciones a lo largo de los años en las historias y en el modo de narrar esas historias en los videojuegos, ¿no? A partir de esto, yo lo que hice fue como comenzar a pensar en los personajes que no fuesen varones en los videojuegos, porque en los inicios del videojuego, generalmente, y esto en realidad obviamente surge de la lectura y de la investigación, los héroes eran hombres, siempre eran hombres, y la función de la mujer era ser la famosa damisela en apuros, ¿no? Surge mucho de las historias medio de caballeros, ¿no? Donde uno tiene que rescatar una princesa, por ejemplo, pero es algo que se fue repitiendo en un montón de videojuegos. Por ejemplo, en el famoso Mario, que si ustedes lo conocen, tengo algún muñequito para ahí, tendría que haberlo traído para mostrarlos, pero seguro que lo conocen. Es un videojuego de plataformas que va recorriendo un mundo y que su objetivo final es salvar una princesa de un monstruo, ¿no? Por hacerlo muy sencillo. Entonces esta fórmula de la damisela en apuros se repitió en la historia de los videojuegos durante muchos años. En el 86 surge un juego que se llama Metroid, que tenía un personaje llamado Samus Aran. Nosotros utilizábamos este personaje con una gran armadura, por eso también estaba bueno para mostrar por lo menos una imagen, donde se ve un personaje con una gran armadura que no sabemos si es varón o mujer. Y al final del juego se revela que es una mujer, ¿no? Entonces hay que ver también cómo esto, cómo fue evolucionando, digamos, o cómo se fue insertando a la mujer en los videojuegos. Ya no es una damisela en apuros, sino que es la heroína y la protagonista de un videojuego. De esto, bueno, anecdótico, hubo obviamente consecuencias. Por ejemplo, en Estados Unidos, en un primer momento hasta la sacaron del manual, que era una mujer, le cortaron el final, pero finalmente esa censura se levantó y después Samus Aran empieza a evolucionar, digamos, a través del tiempo. De hecho, hoy en día hay un videojuego que está el personaje femenino de Samus sin la armadura, ¿no? Con su famoso Zero Suit, que es sin ninguna, o sea, es como una armadura, pero está ya pegada al cuerpo, un poco más feminizada. Después, en este sentido, también hago un poco un análisis de qué es lo que sucede con la mujer específicamente, porque también incluso en un momento se le empezó a hacer más sexualizada, o sea, se empezó a incluir una mujer con una figura mucho más prominente, como para atraer al público gamer que se presumía que siempre eran hombres. Hoy en día esa brecha se fue achicando y está casi en mitad y mitad. Entonces, hay incluso videojuegos, por ejemplo, hoy en día Horizon, que es un videojuego muy famoso, donde la mujer ya no está tan feminizada, si bien se nota que es una mujer y tiene algo de curvas y demás, pero no, o sea, ya tiene un traje como mucho más ritual, se puede poner armaduras, etcétera, etcétera. O sea, a través de la vestimenta también una evolución. Pero bueno, volviendo, porque si no me puedo desviar muchísimo. Es importante pensar en cómo fue empezando a incluirse determinados personajes que no eran solamente mujeres, ¿no? Varones, perdón, empiezan a incluirse mujeres. Sin embargo, acá hay algo de la codificación de lo que eran, o una de la segunda parte, digamos, en la investigación, donde ya me meto más con la comunidad LGBT.
los primeros videojuegos realizan una suerte de paralelismo, si se quiere, con lo que sucedió en Hollywood, ¿no? Con el famoso Código Hays de 1934. O sea, hay cierta censura, digamos, a estos personajes LGBT, y a la vez la visión generalmente de los personajes LGBT es como enemigos, ¿sí? La comunidad LGBT era vista como una enemiga, o como como que tenía cierta patología, entonces había que matar o derrotar esos personajes. Acá incluso se ve un poco, en 1980, me acordaba de esta película Dressed to Kill de Brian De Palma, que de alguna forma el travestismo está visto como un trastorno de identidad, ¿no? O sea, la travesti estaba visto como una enferma, ¿no? Y esto sucede también en otro videojuego que se llama, en un videojuego que se llama Police Quest, que es de 1993, donde también el asesino es un crossdresser y lo tenemos que prender fuego para neutralizarlo, ¿no? En el final. Entonces, ya empiezan por lo menos yo veo este camino que se fue trazando en relación al cine, y lo que sucede con estos personajes que en un primer momento son enemigos, ¿no? Después en Crime Fighters, también es otro videojuego de pelea, aparecen personajes gays, pero que se enganchan, por ejemplo, a los héroes como si los estuviesen queriendo violar o algo por el estilo. O sea, a veces es como muy ofensivo, y cuando lo vemos con los ojos de hoy, realmente nos llama muchísimo la atención, pero eran cosas que estaban ahí. En este punto de la investigación también surgen entonces algunas preguntas nuevas, como ¿cuál fue la respuesta del mundo gamer a estos nuevos personajes? Porque más allá de esta cuestión de relacionarlos como un enemigo, después con los años se empiezan a incorporar un poco más a las narrativas, no como enemigos, sino principalmente como personajes secundarios que pueden llegar incluso a tener ciertas historias de amor, ¿no? En Batman, Arkham Knight, que es un videojuego del 2015, se intercepta, por ejemplo, en un momento una conversación entre dos militares, y uno menciona que su otra mitad es otra mitad, refiriéndose en términos amorosos, es un abogado especializado en derechos humanos. O sea, como el militar ya está hablando de su novio o de su pareja como un abogado especializado, un varón, ¿no? O sea, se empiezan como a incluir ciertos mensajes. Después otra historia que también es secundaria es en The Last of Us, que es un videojuego muy bueno del 2013, que tiene música de Santolaya, para decirlo y que le fue muy bien, donde también se ve un personaje, por ejemplo, llamado Bill, que no representa ningún rasgo estereotípico gay, es decir, como no se le intenta feminizar ni nada, sino como un personaje sin estereotipos comunes, y que de alguna manera aparece en la narración porque encuentra a su pareja muerto y le cuenta al protagonista sobre el vínculo amoroso que tenían ellos dos, ¿no? Pero de alguna forma se empieza a incluir estas historias desde lo amoroso. Y después ya viene, por ejemplo, en Mass Effect 3, que es otro videojuego del 2012, ahí sí vemos personajes canónicos gay y que podemos utilizar en el videojuego, ¿sí? Porque hasta el momento estaban incluidos simplemente como historias secundarias. Ahora ya los podemos empezar a utilizar. En este sentido, bueno, para cerrar un poco y para incorporar, porque no me cronometré, tendría que haber hecho lo que hizo el compañero que se había cronometrado, que es muy útil. Tenés 2 minutitos más. 2 minutos. Bueno, en 2 minutos por lo menos puedo de alguna forma dibujar lo que fue el análisis de caso, o uno de los análisis, que era Los Sims, que es este videojuego que les comentaba al principio, que es una simulación de la vida real, donde desde 1999 hasta el 2014, que es el último videojuego que yo analizo de ellos, vemos una historia muy fuerte de 15 años, bueno, 16 años puntualmente, y cómo se fue trazando una evolución. En el primer juego, que eso es muy loco, sin querer, las inteligencias artificiales de dos mujeres se besaron en vivo en una convención de videojuegos llamada E3. O sea, se estaba presentando el videojuego, le estaban diciendo, bueno, estos son inteligencias artificiales que se van relacionando y qué sé yo, y no habían desactivado la función de géneros. Entonces las mujeres se besaron. Fue como algo, un accidente. Y ese accidente fue como, bueno, fue como un escándalo en un momento, pero también llamó la atención de mucha gente. Bueno, se pueden besar. Y lo dejaron. Dejaron esto en la simulación. De alguna forma se puede coquetear, se puede enamorar, hasta invitar a un personaje del mismo género a convivir en la misma casa de esta simulación del Sims. Esto en el 99. Después dijeron, bueno, vamos a seguir avanzando. Y ya sacaron
el tema de, bueno, lo invito a vivir, pero empezaron a incluir incluso los matrimonios, que ya no se llamaba matrimonio, sino al principio era muy loco, se llamaba unión de hecho, que me da mucha gracia porque es muy parecido a lo que pasó con el matrimonio igualitario acá, ¿no? O sea, al principio en un momento el debate fuerte era si iba a ser unión de hecho o si iba a ser matrimonio, o sea, si iba a tener el mismo nombre de matrimonio en personas del mismo sexo. Bueno, efectivamente dejaron unión de hecho, crearon un sistema de química entre los personajes y que sí, ya no tenía nada que ver el género y estaba como que se empezaba a hacer mucho más, empecé a fluir mucho más. Bueno, voy a eliminar algunos en el medio, incluso en uno, por ejemplo, del 2013, se puede viajar a una isla y pagar un extra para tener un hijo generado genéticamente, para ser un hijo biológico de una pareja del mismo sexo, ¿no? Como que ya empiezan a adelantarse en el tiempo, ¿no? Digo, más allá de la adopción, o de todas las opciones que hay hoy en día para las parejas LGBT de tener un hijo, en este caso se generaba uno genéticamente biológico de dos personajes del mismo género. Y finalmente, en el 2014, y para terminar, el Sims lo que hace es eliminar el género. Directamente eliminan el género y los desarrolladores de este videojuego, que una de las empresas más importantes es EA, que es muy conocida, consultó también a referentes LGBT para ver cómo incluir esto de quitar los géneros, cómo lo iban a utilizar, incluso se puede realizar, bueno, nada, se puede utilizar cualquier ropa, no tiene que tener un género en una determinada ropa, es mucho más libre, ¿no? Entonces empezaron a jugar muchísimo más con lo que sería el género, y después en el medio hay un montón de otras cosas que tiene la investigación que también les y los invito a que la puedan leer, porque realmente hay muchas cuestiones que sucedieron en el medio vinculadas al mismo mundo gamer que se resistió. Está este famoso Gamergate, que si no lo conocen fue un caso muy paradigmático, principalmente en los Estados Unidos, pero que hizo eco en el mundo, donde se empezaron a perseguir mujeres y personas vinculadas a la comunidad LGBT porque estaban queriendo borrar esta discriminación que estaba tan instalada en el mundo del videojuego, que, dicho sea de paso, tiene esta ideología bastante heterosexual y patriarcal. O sea, esto no es que se fue 100% desplegado, no es que todo es igualdad, sigue habiendo muchísimo, solamente yo empecé a remarcar o a ver incluso números, cuántos videojuegos empiezan a incluir historias, representaciones, etcétera, etcétera. El próximo paso sería ver cuántas personas, sobre todo incluso, por ejemplo, mujeres, que esto es un punto muy interesante, están trabajando en la industria del videojuego, porque hoy en día hay muchos más varones trabajando que mujeres en la industria del videojuego, ¿no? Eso es para una futura investigación. Pero bueno, muchas gracias Mercedes y a la universidad y a todos por escucharme. Y bueno, sigo escuchando. Muchísimas gracias, Gonzalo, súper interesante tu trabajo. Bien. Solange, ¿seguís vos? Solange Rodríguez Ayper. Sí, perfecto. Me voy a poner el timer para no pasarme. Bueno, excelente. No, la verdad que muy interesantes todas las investigaciones. Desde la música hasta los juegos, creo que en todas tenía algo para decir. Pero eso será si tenemos tiempo. Bueno, en el caso de mi investigación tiene que ver con tratar de analizar un poco cómo se relaciona la violencia de masas con la violencia que se imprime en Twitter. Y todo un poco parte por el superclásico de Boca River, ¿no? Donde, no sé si recordarán, pero hubo un incidente con un micro que fue apedreado de Boca. Y ahí lo que pasó fue que quienes lanzaron piedras, después se descubrió, sobre todo por los detenidos, que no eran personas, no eran barras bravas, ¿no? Sino que eran personas, por decirlo, común y silvestre, ¿no? Entonces, la curiosidad era, bueno, ¿por qué una persona que a priori no tiene una conducta violenta tiene una actitud tan atípica, ¿no? Y entonces, digamos, esto también me llevó a pensar, bueno, cómo opera la violencia de masas, y especialmente en Twitter, porque Twitter es como, de alguna manera, como el exponente, ¿no? de todo lo que se refiere justamente a lo que se conoce como los haters o los trolls, ¿no? Entonces, la hipótesis tenía que ver si
esta violencia de masas de alguna manera estaba relacionada con el engagement, ¿no? Con una... un mayor compromiso por parte de los usuarios, mayores reacciones, ¿no? Y que estos no tenían que ver exactamente con estas figuras de trolls, ¿no? O de haters, sino que eran personas, de nuevo, que en su vida, vamos a decir, real, no ejercían digamos, la violencia, ¿no? Eran individuos atípicos. Entonces lo que se hizo para poder determinar esto es empezar a analizar un caso que fue bastante paradigmático, que es el de Delfina Pignatello, una nadadora que comenzó siendo muy popular, comenzó teniendo un ascenso en términos masivos, por fuera quizás de la disciplina, que era justamente la natación, y empezó a hacerse conocida en el ámbito más de las redes sociales. Digamos, esta fama que comenzó a crecer, ella empezó a aparecer en medios masivos, culmina en los Juegos Olímpicos de Tokio, que se disputaron el año pasado, luego de la pandemia, donde ella obtiene el último lugar y a partir de ahí se desata una ola de odio, ¿no? Focalizado en ella, ¿no? Entonces, la investigación arranca un poco con un marco más teórico sobre bibliografía que tenía que ver sobre el tema de la violencia de masas. Hay trabajos de Freud, hay un trabajo muy interesante de Le Bon que habla de un alma colectiva, ¿no? Que la masa lo que genera es una especie de hipnosis, ¿no? Cuando se parte de un grupo. Y ahí lo interesante es que ese grupo cambia el comportamiento individual y lo convierte en un comportamiento completamente irracional, ¿no? Y encima carga al oponente de todo lo que es lo que está mal en el mundo, ¿no? Todo lo que es abominable. Y a ese concepto se le suma el de la violencia simbólica de Bourdieu, ¿no? Donde justamente hay como una complicidad de los dominados con el dominador, porque no se interpreta que es violencia, ¿no? No se interpreta la violencia como tal. En ese sentido, complementariamente, hay un caso muy interesante que incluí en la investigación, que es de la cárcel de Stanford, donde hicieron una simulación donde había personas que eran guardias y otras que eran presos. Y esto iba a durar una semana. El tema es que no duró ni una semana porque empezó rápidamente a escalar la violencia. Los propios investigadores se convirtieron lentamente en una especie de intendentes de la cárcel en vez de investigadores. Ni ellos mismos se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo. Y todo comenzó también con esta idea de usar lentes de sol, que los guardias utilizaran lentes de sol, y que eso le confirió cierto anonimato, ¿no? Que de alguna manera se relaciona con las redes sociales. En las redes sociales el avatar es el que habla, no soy yo el que hablo, ¿no? Es como que de alguna manera se cinde el yo. Entonces, aparejado con esto viene el tema de nosotros, cómo las redes sociales influyen en nuestro comportamiento, donde decidimos ponchar ciertos aspectos de nuestras vidas, y los deportistas en lo mismo. Especialmente en el último tiempo, dado que los deportistas dependen de los sponsors, hay una dupla, ¿no? Entre lo que son los medios de comunicación y la posibilidad de tener recursos para poder entrenar, para poder desplegar su carrera internacionalmente, que tiene que ver con la popularidad. Entonces muchos deportistas, como es el caso de Delfina Pignatello, se vuelcan un poco a las redes sociales para adquirir mayor masividad. El tema es que en la investigación se hizo un análisis de los términos de búsqueda de Google desde 2018 hasta la fecha, y se ve ahí cómo empieza a ganar popularidad como deportista, después se consagra como una celebridad, y finalmente queda expuesta a los trolls y los haters, ¿no? Que en otro ámbito, como es la neurociencia, hay investigaciones que demuestran que las áreas, cerebrales que se activan frente al amor son las mismas que se activan en el odio, ¿no? Entonces, esto del amor al odio hay un solo paso.
Entonces lo que pasó es que durante el debut en los Juegos Olímpicos de Tokio, durante la despedida y un mes después de finalizado el evento, se hizo como un análisis y lo que se encontró fue un poco esta idea de el efecto de las ventanas rotas, que es una teoría de Kelly Nichols, que indica que cuando se ve una ventana rota, como el comportamiento que es esperable es que alguien más continúe rompiendo esa ventana, ¿no? Entonces hay una acumulación de violencia, además de este efecto de contagio inicial, ¿no? Y por el otro lado, en las redes sociales se genera esta desinhibición online, que hay una investigación muy interesante de Zuller, ¿no? Entonces, cuando se empezó a ver quiénes eran los usuarios que hateaban, se encontró que no eran trolls, que no eran haters, sino que eran usuarios reales, y que más allá de la interacción que tenían con la cuenta Delfina, no seguían para nada el deporte, no seguían la natación, simplemente entraban a la cuenta para, digamos, maltratarla, ¿no? Digitalmente. Y esto deviene en que también se vincula la figura de esta nadadora con el tratamiento de la pandemia y cómo, digamos, de alguna manera se le echa la culpa al gobierno por parte de estos usuarios de que los deportistas no pudieron entrenar lo suficiente. Entonces, esta chica queda en el ojo de la tormenta, queda en el ojo, digamos, de la grieta, algo que obviamente ella ni se había manifestado, es algo que se dio de manera espontánea, y de alguna manera esto, para ir concluyendo, se relaciona con esta idea de Le Bon de la masa, ¿no? Esta idea de que el oponente pasa a ser el depositario de todo lo malo, ¿no? Y en este caso esta chica quedó en el ojo de la tormenta. De hecho, ella después cierra sus redes sociales y hace muy poquito, hace 2 meses aproximadamente, indica que se va a retirar de la natación, siendo que por la edad que tiene al menos, no sé, 7 u 8 años de carrera por delante, ¿no? Entonces, las consecuencias son reales, ¿no? Pensando en esto de que la virtualidad parece como que no fuera algo digamos, algo real, en definitiva tiene efectos en la realidad. Así que, listo, terminé justo. Muchísimas gracias, Mercedes, también por el apoyo, porque bueno, Mercedes, como siempre, creo que todos saben que nos apoya y nos ayuda a encauzarnos y no irnos muy por las ramas. Muchas gracias, Solange, muy interesante tu trabajo. Bueno, y seguimos con los últimos 2 trabajos, que es el eje de diseño visual. Ahora escuchamos a Ana Majón Clark. Hola, ¿cómo están? El título de mi propuesta de trabajo fue La historia de las mujeres argentinas en el mundo del trabajo, la representación de una lucha en el discurso publicitario de la prensa gráfica entre 1898 y 1950. El interrogante, el cuestionamiento desde el que partí me interesaba analizar puntualmente cómo se había representado en el discurso publicitario, en la gráfica, en la prensa gráfica de la época, cómo aparecían representadas estas luchas, o sea, estas realidades seguramente ocultas detrás de múltiples simbolismos y discursos más en donde lo connotado ocultaba lo que realmente sucedía en ese ámbito. En la investigación, si bien el objeto de estudio fue precisamente el discurso publicitario, la gráfica publicitaria, en la investigación tuvo mucho peso el abordaje histórico, desde la perspectiva de la historia del trabajo, en el mundo del trabajo femenino, también los estudios de género y el análisis del discurso. Me interesó abordar desde una perspectiva histórica la incorporación de la mujer al llamado mundo extradoméstico, mundo del trabajo extradoméstico, donde como principales variables se analizaron las historias de una lucha principiante por la igualdad y la dignidad, y el llamado obstáculo de la ideología de la domesticidad, es decir, en esta oposición entre el cuidado del hogar frente a la buscada y anhelada independencia económica.
Se partió de una hipótesis, donde se conjeturé que la representación de esta realidad, desde una perspectiva, iba a estar visibilizada desde una perspectiva sesgada por los simbolismos y los valores de una época en donde la lucha femenina por un lugar en el mundo del trabajo iba a estar representada más en lo implícito que en lo denotado. En líneas generales, lo que observé fue que la incursión de las mujeres en el mundo del trabajo estuvo siempre atravesada o impregnada por rasgos de excepcionalidad. Es decir, el trabajo fuera del ámbito doméstico en la época respondía generalmente a circunstancias muy excepcionales, como falencias en la provisión por parte del varón, abandono, viudez. Es decir, que el trabajo de la mujer era considerado algo transitorio. A nivel salarial estaba marcado por una gran desigualdad salarial y por las malas condiciones laborales para la mujer, y esto por supuesto incidía en este carácter complementario del trabajo femenino en esta época, en este recorte temporal. En la perspectiva histórica que yo tomo, se hace mucha mención a los procesos de feminización de algunos escenarios laborales, donde lo que se observaba, esto en la gráfica publicitaria, en los avisos que se publicaban solicitando asistencia, se observaba una proyección de los rasgos de naturaleza femenina a la ocupación determinada. Entonces, por ejemplo, se iba a ver que virtudes como la paciencia, el sacrificio, la ternura, eran la justificación para naturalizar trabajos como aptos para la mujer, en ámbitos como la docencia, como la enfermería, trabajos administrativos como secretaria, que es uno de los ámbitos que yo analizo. Yo selecciono un corpus publicitario de gráfica, y muy rápidamente, con relación a las principales estrategias discursivas que se utilizaban, por ejemplo, en Caras y Caretas, en el primer número de 1898, se observa una estrategia muy clara de una diagramación de avisos en forma de clasificados, de agrupados. En este contexto, en esta representación visual, yo tomé indicios del trabajo femenino en el servicio doméstico. Por ejemplo, en uno de los casos que yo tomo, en un almacén de la época, Tienda La Victoria, con la ilustración como técnica visual. Un dato histórico es que según los primeros censos nacionales, 1869, a finales del siglo XIX, las mucamas, amas de leche, lavanderas, niñeras, planchadoras, representaban por lo menos el 10% de la mano de obra porteña. En este mismo semanario, en Caras y Caretas, analizo un aviso que me pareció muy particular porque recién en el 1900 aparece un aviso de una máquina de escribir con una mujer sentada simulando estar realizando un trabajo administrativo, es decir, como un indicio de una nueva profesión que iba a verse representada más hacia la década del 30. Según Queirolo, que es una de las historiadoras que trabaja mucho sobre lo que tiene que ver con el trabajo femenino en el ámbito administrativo, se daba una división genérica de las tareas dentro de la oficina, en donde se le asignaba a los hombres tareas contables, que eran tareas con mejores salarios, y el papeleo, producción y archivos de documentación a las mujeres. Esto también se ve representado en la gráfica publicitaria. Dentro de lo que es la gráfica de esta época, un enunciador, una marca, un enunciador responsable muy conocido en ese momento, en el ámbito administrativo, fue Academias Pitman, con una gran producción de avisos de comunicación. Se elegía siempre como enunciataria, es decir, como receptora, se le hablaba a la mujer. Se le hablaba a la mujer que anhelaba un ascenso social, económico, y que tenía que capacitarse para poder entrar a este mercado laboral. Y es un ámbito donde la práctica laboral estaba muy marcada por el género, y esto también se observa en la comunicación.
Pitman recurre, entre tantas otras, pero así como para sintetizar, a una estrategia discursiva de la modalidad interrogativa. Generalmente en sus avisos utilizaba la modalidad interrogativa con una función fática, tratando de involucrar a la enunciataria, a la receptora, y a apelar a su aspiración de movilidad social, y a un efecto de plenitud donde el salario desempeñaba un rol importante. Pitman nunca separó de alguna manera a la mujer en sus representaciones del ámbito doméstico. Siempre de alguna manera se proyectaban estos rasgos femeninos valorados en el ámbito doméstico al ámbito extradoméstico. Según Queirolo, la secretaria era la mujer doméstica en la versión de escritorio, y esto se ve en los avisos de la época. La publicidad siempre enfatizaba, como un rasgo muy importante para el logro del empleo, la importancia de la apariencia externa, puntualmente, obviamente, en los avisos dirigidos a la mujer. La importancia de la apariencia externa para el logro del éxito profesional, como una variable indispensable. En otro ámbito de interés del análisis, además del ámbito administrativo, es el ámbito del trabajo en la industria textil, tanto como vendedoras, la mujer como vendedora, y costureras, que era un rubro de mucha demanda en ese tiempo. Yo tomo como piezas de análisis avisos de Harrods, la tienda departamental de Harrods, en donde, por ejemplo, la imagen de la vendedora era representada también en el discurso literario, en el discurso cinematográfico, haciendo hincapié generalmente en una imagen de víctima romantizada, en donde la vendedora era siempre una víctima frágil acechada por un seductor. Esta figura era rescatada tanto por el cine como por la literatura. En la enunciación visual, por ejemplo, de tienda Harrods, la vendedora solía aparecer siempre en una ilustración como una mujer solícita detrás del mostrador, atendiendo a una clienta que tenía una diferencia en lo visual, una clara diferencia de clase. Era la clienta generalmente de clase alta. Por último, en el tercer ámbito que analizo, que es el ámbito de la industria cárnica y textil, no se encuentran básicamente indicios publicitarios de la presencia de trabajadoras en este ámbito. Era un ámbito que estaba marcado por la desigualdad salarial y las malas condiciones de trabajo, fundamentalmente en la industria cárnica. En este contexto yo rescato una representación particular de la mujer obrera en el ámbito, en el marco de la celebración del 1 de mayo en el primer gobierno peronista. En un acontecimiento que era la elección de la reina del trabajo, esto se había transformado de alguna manera en un espectáculo, un rito obrero internacional enfocado en la lucha de los trabajadores oprimidos. En este contexto rescato un aviso de un jabón que en su época fue muy conocido, el jabón Manuelita, donde lo que se hacía era rescatar la imagen, la figura de esa reina del trabajo, y se la ponía como protagonista de un aviso, de una gráfica publicitaria, siempre revestida de alguna manera de una estética hollywoodense, como para rescatarla y como para revalidar la imagen de la obrera. Esta iconografía propuesta, por ejemplo, por este jabón Manuelita, se oponía a la prensa obrera de fines del siglo XIX, donde en realidad la obrera era presentada en una antítesis. La obrera, en este contexto de la prensa obrera, era representada como una víctima, o sea, era representada de una manera realista, como una víctima que estaba agobiada por las malas condiciones del trabajo, y agobiada por todo un contexto que le era sumamente opuesto. Quiero redondear. Como síntesis, este mito de la belleza, por ejemplo, que era trabajado en este contexto de la gráfica del 1 de mayo, encarnado por las reinas del trabajo, contradecía la representación de la mujer trabajadora hecha, por ejemplo, por la literatura.
en donde lo que se describía era la imagen de una mujer deslucida, de una mujer quebrada y desprovista de belleza. Esta es una antítesis donde la imagen de la trabajadora se revestía de distintos matices entre el género propagandístico y el género literario, que paradójicamente este último, en realidad, era el más próximo, el género literario, era el más próximo a la realidad de la mujer obrera. Gracias. Muchas gracias, Ana. Bueno, tenemos la última investigación, que es Débora. Yo les pido disculpas, pero voy a apagar la cámara porque tengo mal internet. Estoy acá, pero apago la cámara, ¿sí? Débora. Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha? Pues estoy sin auriculares. Sí, perfecto. Bueno, mi nombre es Débora Rosemont, yo soy diseñadora gráfica y la investigación que hice está centrada dentro de todas las líneas que se proponía desde el programa de investigación, más en el ámbito de la disciplina. Yo hice una investigación acerca del rol social y del rol y de la responsabilidad social que tienen los diseñadores cuando diseñan piezas o mensajes visuales, específicamente dentro del área de la salud. En realidad la investigación, ahora la voy a contar un poco, está basada, y todas las observaciones se hicieron dentro de lo que es el diseño dentro del área de la salud, específicamente campañas de cáncer de mama, pero sin embargo este recorte se hizo por un tema de tiempo en el proyecto, porque no se puede, lo que uno va investigando, recortar un poco, no había necesidad de recortar el objeto de estudio. Pero toda la primera parte, que es la parte más teórica de la investigación, y las conclusiones finales podrían aplicarse tranquilamente a otro objeto de estudio, y creo, bueno, no lo puedo saber exactamente, pero creo que más o menos tendrían los mismos resultados. Como les dije, la investigación parte del campo del diseño gráfico. El área de la salud, primero, como hay una gran observación, que es algo obvio, pero que es el principio de todo, que separa lo que es un mensaje de comunicación visual, una pieza diseñada a partir del campo del diseño, de lo que es una obra de arte. Nosotros cuando diseñamos, hablo en primera persona como profesional del diseño, cuando diseñamos tenemos una finalidad comunicativa. Si bien muchas veces lo estético es lo que por ahí más llama la atención o lo primero se analiza, la finalidad de toda pieza de diseño es la de comunicar algo, la de lograr un objetivo determinado. Entonces, todas las piezas diseñadas y emitidas dentro de lo que es el campo del diseño van a influir de alguna manera en las conductas, en las tendencias, en un hábito, en un punto de vista, en algo ideológico de la población, mucho más de lo que los diseñadores por ahí toman conciencia. Por eso, el objetivo principal de la investigación tenía que ver con reconocer ese rol social que tienen los diseñadores cuando desarrollan mensajes visuales, como les dije, específicamente dentro del área de la salud. Este área tiene una particularidad con respecto a otros, que tiene que ver con que trata y toca temas sensibles, que son temas de interés social, que en general tratan de cambiar algún hábito o conducta, que se trata de cambiar algún hábito en la población, y que muchas veces, a partir de los mensajes, que no son los únicos responsables, ¿no? Pero todos los mensajes que se emiten dentro de este área, van a generar algún tipo de cambio de conducta, o es lo que se espera que generen un cambio de conducta. Entonces, a partir de esto se empezó a analizar toda esta responsabilidad que tiene la disciplina y los profesionales de la disciplina cuando diseñan alguna pieza. Primero, como una primera observación, la investigación estuvo separada como en tres partes. Primero hay una cosa que es importante, que es que no existe la neutralidad o la objetividad discursiva de ningún tipo, ni en el momento en que construimos un discurso, ni en el momento que lo interpretamos. Vivimos dentro de una sociedad, por lo tanto, esa sociedad va a influir, y todo el contexto va a influir, tanto en lo que decimos como en lo que entendemos o lo que interpretamos. Entonces no es posible, no hay ninguna posibilidad de pensar a los productos que se emiten dentro del diseño, a los productos que se diseñan, separados de la sociedad en la que surgen, y tampoco es posible separarlos del público al que están dirigidos, porque nadie le habla a todos, sino que le hablamos a un público específico, que no lo conocemos físicamente, que no compartimos el mismo espacio ni el mismo tiempo, pero que sí, de alguna manera, tenemos que reconocer como parte de un perfil. Lo que la investigación proponía era analizar 4 campañas diferentes,
que se eligieron un poco al azar, un poco porque fueron desarrolladas mientras duró el proceso de investigación. No se eligieron por la calidad gráfica, sino por la variedad de tópicos argumentativos desde los que partían, y lo que se trataba de analizar era cómo cada una de estas proponía una diferente interpretación, una posible interpretación al público. Como dije antes, en realidad no se espera que una pieza de diseño haga un cambio profundo en la población, pero sí se sabe que de alguna manera va a influir. El trabajo proponía más que nada relacionar algunas cuestiones de semiología, de retórica y de percepción visual con un área específica del diseño. Se partía entonces del campo del diseño gráfico, que el objeto de estudio era específicamente visual, y se trató durante todo el trabajo de reflexionar acerca de la responsabilidad social que los diseñadores tenían en esta construcción simbólica del discurso y de las comunicaciones visuales que proponían. La investigación la estructuré en 3 partes diferentes y una cuarta parte que es como cierro, conclusiones finales. La primera parte es una parte más teórica que proponía analizar aspectos de la semiótica y la retórica que están presentes en cualquier discurso social, porque como dije, no existe objetividad discursiva, no es posible una manifestación individual que no esté de alguna manera condicionada por la sociedad en la que surge. Entonces, en esa primera parte de la investigación se tratan temas como un poco más teóricos, y también a partir de de cuestiones de semiología, de percepción visual, es desde los puntos de vista que se analiza después el objeto de estudio y se trata de ver cuáles son las posibilidades de interpretación que se le ofrece al público. En una segunda parte del trabajo se pone más el foco en el área de la disciplina, se trata de analizar el rol y el trabajo del diseñador gráfico, tanto desde un punto de vista conceptual como material. El trabajo del diseñador, si bien uno lo relaciona con las cuestiones creativas, la creatividad no pasa solo por hacer formas estéticamente bellas, sino que la creatividad pasa por la propuesta de interpretación que se le plantea al público. Entonces, en la segunda parte del trabajo se tratan de analizar más los aspectos pragmáticos, cuál es el rol del diseñador, cuál es la parte de producción del discurso y en dónde, cómo interviene la parte de interpretación, cómo influye el público en el discurso, cómo se lo tiene en cuenta en el momento en que se construye un mensaje visual. No es que el público entra en contacto recién cuando la pieza ya está impresa y entra en contexto, sino que el público debería ser tenido en cuenta desde el momento en que uno empieza a plantear cualquier pieza de diseño. Y en la última parte es cuando se analiza el objeto específico de estudio, las 4 campañas gráficas que se propusieron, se toman en cuenta los puntos de vista desde los que cada una propone su aproximación al público, y se reflexiona también acerca de cómo el diseñador va influyendo y se va tratando de relacionar con ese público al que no conoce, pero del cual tiene que tener algún tipo de conocimiento. Bueno, como dije antes, en realidad al tratarse de una práctica social, la comunicación visual, es imposible aislarla del contexto, ¿sí? No se puede pensar en un diseño aislado del contexto de producción y de interpretación. Entonces, todos los elementos formales, todo el aspecto denotativo que se propone en cualquiera de las piezas analizadas, siempre van a conducir en algún punto hacia lo simbólico, hacia la connotación o hacia la interpretación. Es decir, que el aporte de la disciplina y el aporte del profesional no está dado tanto por un sentido estético, sino por la significación que va a ir proponiendo. Como se espera que el público haga algo con lo que uno está haciendo, en el área de salud se espera que cambie un hábito, que se haga controles de manera periódica, que ayudan a prevenir determinada enfermedad. Como se espera que el público actúe, se está tratando de hacer que el público haga algo. Esto significa que el receptor, que igual esto es algo que ya todos sabemos, no es un receptor pasivo, sino es que el receptor recibe un mensaje y listo. Se espera que a partir de lo que nosotros estamos proponiendo, o lo que las distintas campañas están proponiendo, ese receptor haga algo. Para que haga algo, es evidente que vamos a estar actuando en el campo de la persuasión. No hay manera de que un receptor o que una campaña de bien público tenga
un final feliz, por decirlo, que cumpla un objetivo si se trata de interpelar al otro, sino que se lo va a persuadir. Y acá también entraron dentro de la investigación algunas cuestiones de la retórica clásica. Siempre que haya algún tipo de intención de persuasión, vamos a tomar algunas cuestiones de la retórica clásica, teniendo en cuenta cómo dirigir el discurso hacia un auditorio determinado. Bueno, y como la investigación es media larga, como para ir cerrando algunas cuestiones, en realidad el protagonismo de lo visual tiene que ver con que lo visual en la sociedad actual cobró como gran preponderancia. Por ahí porque se lo relaciona con la inmediatez de la interpretación, cosa que no es del todo cierta, porque para interpretar un mensaje visual hay que tener competencias, así como hay que tener determinados saberes y competencias para interpretar un mensaje escrito. Pero la influencia y la preponderancia de lo visual en la sociedad actual hace que sea de alguna manera casi obligatorio tomar conciencia para todos los profesionales del área de la influencia que tienen el papel del diseño en la vida cotidiana. Todo discurso visual, tanto discurso social, va a estar cargado, nunca va a ser neutral, es imposible que sea neutral, y nosotros cuando diseñamos cualquier pieza dentro del ámbito de que sea del diseño, dentro de la disciplina del diseño que sea, de alguna manera uno deja una huella, pero lo importante es que esa huella no sea la protagonista de la comunicación, sino que la comunicación y el protagonismo lo tenga principalmente el mensaje que se quiere transmitir. Entonces, cuando se piensa en responsabilidad social o el rol social que tiene un diseñador o cualquier disciplina del diseño, no hay que pensarla como algo restrictivo, en realidad no es que hay que pensarlo como algo que a partir de esto se restringe el trabajo, se limita o se achica, sino que lo que uno tendría que pensar, cualquier profesional del diseño, es en los aportes positivos que se puede hacer, tratar de pensar, sí, ahí termina Mercedes, en el público al que se quiere llegar, poner el énfasis en la significación que se quiere dar y no en la pieza o en los aspectos formales, y pensar más que nada, por ahí la responsabilidad pasa por la toma de conciencia a partir del impacto que cualquier trabajo o cualquier discurso social o visual genera en la sociedad. Bueno, muchas gracias, y es bastante resumido como fueron haciendo todos. Muchas gracias, Débora. Bueno, súper interesantes todas las investigaciones, llegamos al final. La idea, bueno, primero era felicitarlos a todos los autores, y la idea era que se vea un poco la diversidad de temas y enfoques que tiene el programa, y ese es un poco el objetivo también del cuaderno. Así que bueno, no hubo ninguna pregunta en el chat, muchas gracias a todos, y damos por concluida la comisión. Agradecemos a los investigadores y a los oyentes también, los invitamos a leer la publicación, y no sé si alguien tiene algo para comentar. Bueno, Marcelo. No, te quería preguntar si va a estar disponible en formato físico también. Sí, la idea es que sí. Sí. Genial. Gracias. Así que bueno, los saludo, muchas gracias por las presentaciones.